Bienvenidos a nuestro tercer episodio de Expertos en Infecciones Urinarias, con el doctor Alejandro Tarazona. ¡Acompáñanos! Hola, continuando con nuestras charlas, hoy hablaremos de las alertas rojas en infección urinaria recurrente. Existen 4 elementos críticos que rigen nuestras acciones en este punto. Enfrentamos una condición que por su cronicidad y repeticiones nos genera retos diagnósticos y una constante búsqueda de acciones que limiten las infecciones o injurias originadas en el actuar médico. Recordemos cuántas veces enfrentamos, entre comillas, decimos el diagnóstico hecho en casa de cistitis o infección urinaria, sin tener claramente un soporte por parte de la paciente, sus familiares, sus vecinas. Síntomas que se mezclan entre el tracto urinario y el genital. Lograr el diagnóstico adecuado reduce morbilidad, nos permite optimizar el tratamiento y limitar las recurrencias o incluso las complicaciones. Generar conciencia sobre unos síntomas fácilmente identificables, pero que no son específicos, es el punto de partida. En la práctica nos confundimos. Damos antibióticos a vaginosis, a infecciones genitales o incluso a patologías funcionales, situaciones asociadas a la vejiga o incluso el mismo tracto genital. Yo reitero 2 objetivos: la diferenciación clínica y la objetividad bacteriológica. ¿Cómo hacer? Para la primera, la diferenciación clínica, tenemos que dedicarle tiempo al interrogatorio. No nos podemos permitir ser ligeros en una patología que podemos, entre comillas, decirle simple. Existe un cuestionario con un nivel de evidencia 2B, completo y aplicable, ACSS, por sus siglas en inglés, Score de Síntomas de Cistitis Aguda. ¿Qué mide? Está dividido en 4 bloques que cuantifican, por un lado, los síntomas típicos, por otro, los síntomas diferenciales, la calidad de vida, y el último segmento de este score se enfoca en enfermedades o condiciones específicas. Ejemplo, la presencia del período, embarazos, diabetes, entre otros. Este tipo de herramientas orientan, definen, aterrizan los eventos y diferencian entre una infección urinaria de lo que no es. El segundo objetivo, la objetividad bacteriológica. Hoy vivimos eventos de primera cistitis con grandes situaciones de resistencia, tipo beta-lactamasa, consecuencia de conductas médicas y sociales que van en contravía de la responsabilidad antibiótica. Utilizar o no un urocultivo de entrada. La mayoría de nosotros nos lo cuestionamos. Y gran parte de las guías no lo recomiendan. Pueden no ser costo eficientes, pero esa realidad cambia cuando las pacientes no mejoran o recurren en síntomas antes de 15 o 30 días. 2 referencias de tiempo que debemos tener en mente. Si dudamos del éxito terapéutico o las pacientes tienen criterios de recurrencia, hay que evaluar tanto el germen como la sensibilidad. Yo le apuesto al cultivo posterior al tratamiento, en eso no tengo la menor duda. Incluso nos encontramos con bacteriurias asintomáticas y es el momento de impactar en las pacientes con educación y explicarles las razones para no tratar dicha situación. Es decir, pacientes que hacen infección y además bacteriuria. Ahora consideremos las pacientes de riesgo, aquellas que pueden generar más recurrencias. En este punto, las pautas son claras. Mujeres sexualmente activas, incrementado esto por el número de parejas sexuales. Cuando las infecciones son por gram negativos, los estados posmenopáusicos y tratamientos del punto anteriormente planteado con manejo antibiótico de las bacteriurias. En esto tenemos que hacer mucha educación. Y el último punto, al que más valor le doy, es a la presencia de la constipación. Generalmente nuestras pacientes nos responden que esto es un caso perdido. Tratar con cambios en los hábitos, con constancia, hidratación y rutinas, motivando y explicando el impacto que esto tiene en la recurrencia. Les propongo conocer y emplear una herramienta de cuantificación y pronóstico. Es un nomograma que cuantifica variables directamente relacionadas con la recurrencia. Diseñado y publicado en Italia ya hacia el año 2014, Tommaso Cai y algunos colegas más
validaron la propuesta. Trata del riesgo de recurrencia de infecciones del tracto urinario. Esto por su sigla en inglés, LUTD, para fácil referencia de ustedes. Claramente destaca la constipación y el uso de antibióticos, como lo hablamos anteriormente. A manera de resumen, hasta este punto, debemos ser detallistas en el diagnóstico, evaluar la eficacia de las terapias y determinar factores de riesgo que son necesarios para disminuir la recurrencia y las complicaciones. ¿Cuáles son los problemas? Si la recurrencia trae consigo las terapias múltiples de antibióticos. Entendamos que desde el advenimiento de los antibióticos cambió en esta línea el curso de la humanidad. Mantener vigente su potencial y resultados nos obliga a conocer las características de estos fármacos y de igual forma las implicaciones cuando se emplean como profilaxis. Los recursos más comunes, aminopenicilinas y quinolonas. Si bien cada población debe conocer su espectro, es generalmente aceptado no tener quinolonas en nuestras herramientas diarias, es decir, restringirla a casos muy especiales por su generación de resistencia y la no ajena presencia de ruptura de tendones en algunos pacientes. La fosfomicina, introducida hace varios años con grandes resultados, pero indiscriminadamente utilizada, por lo que podemos decir es una opción para ir a la fija. Esto nos está costando. Con esto estamos exponiendo a los pacientes a perder un recurso, no sin antes referir la alerta de síntomas gastrointestinales que pueden presentar estas pacientes, incluso induciendo hospitalizaciones. De igual forma, la nitrofurantoína nos acompaña con practicidad y economía. Podríamos decir que es la herramienta más común, incluso por grandes periodos. Pero tanto la FDA como nuestro medio Linvima han generado alertas y la necesidad de vigilar y prevenir la afectación pulmonar, en muchos casos irreversible. En el medio que me rodea, incluso debo ser prudente con este tipo de antibiótico utilizado como profilaxis en la fase final del embarazo. La profilaxis antibiótica es una herramienta buena en la racionalidad de sus características. Minimizar sus efectos y el empleo de profilaxis no antibiótica deben contribuir al futuro de mediano y largo plazo de las pacientes. Resumiendo, menos efectos secundarios, menos recurrencia. Dediquemos unos minutos al grave problema de la resistencia a los antibióticos. Ya hablamos que el uso excesivo tiene un desenlace negativo, pero comprendamos la dimensión de nuestras decisiones. Hoy el dato es que una cuarta parte de las recetas antibióticas son por infecciones urinarias. El impacto no solo es bacteriológico, es también un gran gasto en lo económico. A estos valores debemos sumar el impacto en el desarrollo de infecciones complicadas o incluso con el aumento de la mortalidad. Pacientes expuestos a terapias complejas o limitaciones por la recurrencia se están multiplicando diariamente. ¿Dónde nace el problema? ¿Dónde se dan las reservas bacterianas? No tener la vejiga completamente estéril es uno de los conceptos que hemos modificado. Los núcleos intraepiteliales son centros que favorecen la reaparición de los síntomas. Tractos vaginales e intestinales se suman a la uretra como reservorios. Es en este punto donde los antibióticos tienen la responsabilidad. Impactan reduciendo lactobacilos productores de peróxido, que va directamente a predisponer que las bacterias entéricas patogénicas aumenten la colonización. También favorecen un espectro intracelular donde los antibióticos no encuentran sensibilidad. A estas circunstancias se suma el impacto en el microbioma, un grupo de gérmenes comensales del tracto urinario que actúa como una barrera protectora frente a los uropatógenos. Lamentablemente, tanto la infección como los tratamientos impactan en esta línea de protección. Ahora bien, no todas las infecciones complicadas quedan en ese punto. Tenemos que hablar de la lesión renal aguda. Aunque baja su presentación en este tipo de origen infeccioso, cuando se complican pueden generar sepsis y el desarrollo de la falla aguda. 60% de los pacientes con shock de origen séptico terminan en una falla renal,
con las implicaciones de morbilidad y mortalidad. Profundizaremos en una próxima oportunidad en aspectos asociados a la resistencia antibiótica, la profilaxis no antibiótica y aspectos realmente muy interesantes de la inmunomodulación. Hasta pronto. Nos vemos pronto en un nuevo episodio de Expertos en Infecciones Urinarias.